Por favor, vayan a Proverbios 4, versículo 5, ahí pongan un señalador, algo que vamos a volver, es el registro central. Como bien dijo Roberto, es más, es el título de lo que vamos a trabajar hoy. Proverbios 4, 5, atento a sus razones. Ustedes habrán notado que todo el mundo quiere tener la razón en lo que le parece. No se escapa nadie. Por ello algunas personas presentan sus motivos y otras sus justificaciones, ¿sí? Buscando demostrar lo importante de su planteo. En el fondo, la mayoría quiere imponer su parecer sin dejar lugar a que el otro considere seria e inteligentemente lo que está proponiendo. ¿Sí? Te explican, sin ningún problema. Pero no quieren retroalimentación, no quieren que los demás opinen. Es lo que han decidido. El tema es que, como si esto fuera poco, cada tanto uno se despierta con las razones exactas para estar desganado, desanimado, rebelde, lleno de insatisfacciones. Ahora, el tema es que podríamos preguntarnos es, ¿cómo nos manejamos con todo esto? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice Dios en su palabra para que nosotros hagamos, que nosotros debemos hacer? Vamos a leer Proverbios 4.5 para iniciar, ¿sí? Dice Proverbios 4.5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Esto es un registro muy interesante, que tiene unas ciertas particularidades a las que vamos a atender. Nosotros nos podríamos estar preguntando qué son y a qué se refiere Dios con esto al decir las razones de mi boca. Lo vamos a ir respondiendo de a poco, vamos a ir haciendo un análisis de este versículo y de a poco vamos a ir entendiendo. Hay algo curioso que resalta así a primera vista, que Dios habla de mi boca, pero siendo Él el espíritu que dio vida a todos los seres vivientes, Él no tiene boca, es Espíritu Santo. Entonces, si no tiene boca, ¿por qué emplea estas palabras? ¿Sí? Bueno, lo hizo para que pongamos nuestra atención en lo que está diciendo. Y aquí está hablando de adquirir sabiduría, de adquirir inteligencia y también de no olvidarse ni apartarse de las razones de su boca. En un diccionario, ¿sí?, de la lengua española, la palabra razón es definida como una idea, un pensamiento, una verdad, un motivo o causa. También como un acierto, un argumento o una demostración, que a juicio de quien la emplea, justifica su intención. Entonces, este es el uso de esta palabra, el significado para su uso de esta palabra razón. Algunas personas, por cierto, piensan que una razón tiene que ser algo de peso, algo profundo, un fin último. Pero por la definición que acabamos de ver en general, se trata simplemente de una causa suficiente para que una persona pueda expresar lo que piensa, lo que dice y lo que hace. O sea, ya no es tan de peso, es una causa y es suficiente. ¿Ok? Pero cuando vamos a la Biblia a estudiar esta palabra, razones, en el hebreo, vemos que comunica la idea de dicho, ¿sí?, de discurso, de palabra, de razón, y también de señalar. Eso significa. En este idioma y en la Biblia, estos dichos, discursos, palabras, razones, son formulados por Dios, como también por las personas. Por eso vamos a
trabajar un poco, vamos a ver algunos ejemplos, algunos usos. No todos porque realmente son muchos, pero los que vamos a ver nos van a clarificar la idea. La palabra en sí, la palabra hebrea, la raíz es emer. ¿Cómo suena? Emer. Vamos a Salmo 78.1, sin dejar de sacar el señalador de Proverbios, porque ahí vamos a volver. En Salmos, el libro anterior a Proverbios, 78.1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras, aquí es emer, o sea, la palabra objeto de estudio, a las palabras de mi boca. Qué cosa loca, de vuelta, palabra de mi boca, palabra a mis palabras, es esa palabra que estamos estudiando. Y es una cosa realmente maravillosa lo que destaca este registro, porque con distintas palabras se hace referencia dos veces a una misma acción y a un mismo objeto. Escuchar y oír, si bien son matices distintos, en raíz es una misma acción. Y está proponiendo Dios esta acción allí, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para atender a la ley y también a las palabras de la boca de Dios, lo cual también es muy curioso, porque ambas, la ley y las palabras de la boca de Dios, son las palabras de nuestro Padre. Dicho de otro modo, Dios repite la idea de dos modos distintos para enfatizar la alta atención que debemos tener en sus palabras. Pasemos a Isaías. Acá vamos a ver un uso también legítimo de esta palabra, pero en otro contexto, y le cambia bastante el sentido. Es Isaías 32:7 es el versículo que vamos a leer. Por favor, vamos para allá. Y miren cómo empieza. Dice, Isaías 32:7 dice: las armas del tramposo son malas. Las armas del tramposo son malas. Dice, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras, ahí está la palabra que estamos estudiando, Emma, con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. El carácter de este contexto, ya aquí tenemos una advertencia al tener cuidado con las palabras. ¿Por qué? Porque también se pueden ejercer razones o estas palabras en forma negativa y mentirosa. No por Dios, ojo, no por Dios, pero sí por aquellos que ponen trampas para enredar y procurar hacer caer a los simples y a los pobres. Recordemos que los pobres son aquellos que no tienen a un Dios como nuestro a quien recurrir. ¿Ok? Es otro contexto y vemos con claridad que son palabras, ¿no? Vamos a Salmos 19:14, por favor, volvamos a Salmos. Después nos vamos a instalar un ratito en Proverbios. En Salmos 19:14 tenemos otro uso de emer, pero que aquí es traducida a dichos. ¿Sí? Y en Salmos 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca. Esto lo dice el salmista, no Dios. O sea, Dios dice que el salmista dijo esto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es fantástico esto, porque aquí la palabra de Dios expone que el salmista le eleva a Dios su deseo y oración para que Dios lo ayude a alcanzar esto que le está pidiendo, ¿sí? Que lo que diga y lo que piense le agrade a Dios. Entonces, este uso también nos deja en claro
que con lo que decimos y pensamos podemos agradar a Dios. ¿O no? Pero queda claro, ¿verdad? Vamos a Proverbios 7.1, por favor. Salmos, Proverbios es el libro siguiente. Aquí también se lo traduce razones. Y es hermoso el registro. Dice, Proverbios 7.1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Aquí otra vez Dios presenta un mismo concepto, una misma acción expresada de dos formas distintas para enfatizar un asunto importante. ¿Qué es? Es atesorar, guardando los mandamientos, sus razones, lo que Dios dice. Dios dice que lo atesoremos con nosotros. Esto es lo que está enfatizando. Entonces, el autor de la Biblia emplea distintas expresiones para referirse a su palabra, ¿sí? La frase, las razones de mi boca, es una de esas expresiones, una de ellas. Volvamos a Proverbios 4.5. Por favor, son unas hojitas. En Proverbios 4.5 volvemos a leer y dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Podemos observar que Dios no solo puso énfasis empleando el lenguaje figurativo al referirse a su boca como si fuera un ser humano, ¿sí?, sino que también vemos aquí la repetición de una palabra, la palabra adquiere. Este adquirir está lleno de significado. Transmite la idea de erigir, como levantar, crear, procurar especialmente mediante compra, lo que implica posesión, implica poseer. Yo compro para mí, ¿sí? También es traducida y es definida esta palabra como comprar, adquirir, recobrar y redimir. Esta palabra la vamos a ver cuando se habla de estas cosas, ¿sí? Entonces, una cosa elemental que demuestra esta palabra adquirir es que la acción para llevarla a cabo queda en manos del individuo. Cada uno es responsable de adquirir para sí mismo, sabiduría, inteligencia y también no olvidar ni perder las razones ni perder de vista, no apartarse de las razones de su boca, ¿sí? Cuando buscamos en un diccionario de lengua hebrea, un diccionario bíblico, la palabra sabiduría, nosotros allí nos encontramos con que mayormente es empleada en los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés. Básicamente indica una habilidad o un entendimiento para acertar. O sea, no es acertar de casualidad. Hay habilidad para hacerlo o se entiende cómo hacerlo. ¿Me explico? Ahora, cada uno, también otra definición es de esta palabra, sabiduría, es experiencia en alguna actividad. Entendimiento, saber y sabiduría. El primer uso lo encontramos en Éxodo. Por favor, vamos a Éxodo 28, Génesis, Éxodo, al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo 28, versículo 3. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿No se durmió ninguno? Denme un ratito, ya lo voy a lograr. Yo con estas definiciones soy especial para eso, ¿sí? Así que vamos a Éxodo, por favor, 28:3. Aquí dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Esta palabra sabio es un derivado de la palabra sabiduría, ¿sí?
es Hakam, de hecho, pero todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Ahí está la palabra sabiduría. Para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Es un uso muy exquisito este. En este primer uso se describe a alguien sabio de corazón. Hay una base. Alguien sabio de corazón a quien Dios añade sabiduría. Es decir, describe un artesano sabio, hábil, práctico en su actividad, ¿sí? No un neófito total, hay alguien práctico en su actividad que es hábil, y a esas habilidades particulares Dios las potencia, Dios le añade y las potencia, para que lleve adelante lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? ¿Eh? Fíjense, en Éxodo 35 hay otros usos, aquí ya un poco más acentuado la palabra sabiduría. Aquí dice, Éxodo 35:30, vamos a leer del 30 al 33, y allí dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Y para qué lo llenó? Bueno, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Es hermoso este registro. Entonces Dios añadió sabiduría a este hombre para que sea ingenioso en todo el trabajo que tenía que desarrollar. Ahí vemos bien cómo funciona la palabra sabiduría. Esta palabra significa conocer, es el conocimiento y la capacidad, o sea, la habilidad práctica de tomar decisiones correctas en el momento oportuno. Así es definida. O sea, ¿para qué sirve esta sabiduría? Bueno, para tomar decisiones correctas en el momento oportuno. No es menor el tema. No es menor. De ahí se entiende, de aquí se entiende, es que tener la sabiduría que proviene de Dios resulta de actuar en armonía con su guía. Porque recuerden, este hombre tenía habilidades, pero para llegar a esta habilidad y capacidad de tomar decisiones correctas en el momento oportuno, ahí tuvo la guía de Dios. La pregunta sería, ¿cómo hacemos para alcanzar esta sabiduría? Es lo más lógico. Yo la quiero, ¿ustedes no? Vamos a Proverbios 1, por favor. En Proverbios vamos a tener una gran base sobre este tema. Proverbios 1, versículo 7, dice algo hermoso y esclarecedor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, hay otra versión que traduce en forma maravillosa este registro. Déjenme ver un minuto, así les digo cuál es, porque si no yo me olvido. Es lenguaje actual. Esa es la versión. Y dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Miren, si el versículo termina acá, podemos cerrar la enseñanza e irnos a dormir, festejemos el año nuevo. ¿Ok? Pero no termina acá. Entonces dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios.
Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Entonces sí, hay gente que desea ser sabia y hay gente que no. Ahora, para ser sabio hay que empezar por una sola puerta: obedecer a Dios. Es maravilloso este registro. En él Dios define un camino a seguir e informa las únicas dos posibles respuestas a ello. Si se oye, si se oye y obedece a Dios, damos comienzo a un camino que nos lleva a un resultado. ¿Sí? Ahora, si no se oye, o si no se obedece, el camino y el resultado será otro. No hay más vuelta. Entonces, una linda forma de saber cómo andamos es por qué camino estamos tomando. Analizarlo, a la palabra de Dios te va a indicar las medidas correspondientes. Vamos a leer el versículo 33 de acá de Proverbios 1, por favor. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El principio de la sabiduría, entonces, inicia al oír con atención al grado de entender, de obedecer. Inicia con atención, oír con atención al grado de obedecer, y resulta en una confianza creciente hacia nuestro Padre. Sin esta dedicación a atender y a obedecer, desgraciadamente los efectos serán lo opuesto. Habrá intranquilidad y temor del mal. Por supuesto, falta de confianza en Dios. Vamos a leer ahora los versículos 28 de este capítulo 1 de Proverbios hasta el versículo 32. Así que ya que están ahí, dice en el 28: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el respeto profundo a Dios, de Dios. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios les echará a perder. Cosa complicada y poco favorable es menospreciar la reprensión de Jehová. La palabra de Dios nos anticipa, nos avisa que al seguir el propio consejo, el consejo de uno, al seguir mi corazón muchas veces, se pueden generar situaciones y emociones que no contribuyen a estar y vivir en la paz de Dios, en la paz que Dios desea para nosotros. Por desgracia, los cristianos pueden pasar por esto. La solución sabia es activar, iniciar, sostener y acuñar un profundo respeto por Dios. ¿Para qué? Para obedecerle. Para obedecerle. Hay una relación, en realidad, entre obediencia y respeto por Dios. Respeto profundo, mucha obediencia. Mucha obediencia, respeto profundo. Poca obediencia, tenemos que seguir trabajando en el respeto por Dios. Ahora, lo cierto es que todo depende de lo que decidimos, de lo que decide cada uno.
Hay un comentario en la versión revisada inglesa, sí, donde un estudioso de las escrituras, en referencia acá a sabiduría, refiere a algo que les quiero comentar, lo voy a leer. Dice, en el pensamiento oriental, una persona no es sabia cuando sabe qué hacer pero no lo hace. Es sabia cuando en realidad hace lo que sabe hacer. Saber qué hacer, pero no hacerlo, no es sabiduría en el sentido bíblico de la palabra. De hecho, dice este autor, es una tontería. Ahora, sin embargo, continúa, sin embargo, la sabiduría es lo principal, lo supremo, por lo que debemos tomar la decisión de adquirir sabiduría, lo que incluye seguir y actuar de acuerdo a lo que sabemos hacer. Fin de la cita. Es precioso y también esclarecedor. Entonces, ¿una persona puede tener buenos pensamientos? Sí, totalmente. Pero para alcanzar la sabiduría en los términos en los que lo expresa la palabra de Dios, según el sentido bíblico, no es suficiente pensar bien. Tiene que demostrarse en acciones. Ah, pero yo te quiero mucho. Deja de martillarme entonces. ¿Se entiende? Las acciones tienen que ser sabias. Proverbios 2, vamos a leer del versículo 1 al 7. Les dije que íbamos a pasar un ratito acá en Proverbios. ¿Sí? En estos registros que vamos a ver, se presenta un uso múltiple de condicionales, es decir, mucho sí. Lo que expone, por un lado, que Dios no impone lo que acá dice a nadie, no se impone a nadie. Y por otro lado, también, queda destacado que hay dos caminos. Hay dos caminos de los que hay que decidir o escoger cuál transitar. Es así de simple el asunto. Proverbios 2, versículo 1, dice, hijo mío, sí, ahí tenés la condición. Si recibieres mis palabras, esa es la palabra que estamos estudiando, Emma. Entonces, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Esto también es condicional. 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, acá vamos a hacer un pequeño alto. ¿A qué sabiduría o a qué tipo de sabiduría hay que tener el oído atento? Bueno, a la que proviene de la palabra de Dios, no a otra. Por eso dice, en el versículo 1 menciona ahí, mis palabras. Y recién vimos, en el capítulo 1, que el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo obedecer a Dios si no recibimos ni guardamos su palabra? Las necesitamos, si no, no hay forma de alcanzar la sabiduría. Ahí se habla de prudencia. ¿Se puede inclinar el corazón a lo prudente? Claro que sí. ¿Se puede no hacerlo? Por supuesto, también se puede no hacerlo. ¿Qué dice Dios en su palabra que debemos hacer? Dice que nos inclinemos a ser prudentes. ¿Nos agrada este consejo del Padre? Miren, no importa si nos agrada o no nos agrada. Tampoco es importante cómo nos sintamos. ¿Por qué? Porque nada de esto va a invalidar lo que acabamos de leer de la palabra de Dios. Sigue siendo, por parte de Dios, el mismo consejo.
Entonces no te enríes, no nos enredemos. Si es la palabra de Dios, es inmutable. ¿Sí? Aprendamos a ser prudentes y al llevarlo a la práctica vamos a dar gozo y regocijo al Padre. Ya está, no le demos más vuelta. Versículo 3. Otra vez el condicional. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, otra vez, sí condicional, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, y acá muchas veces cuesta entender lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Y porque todas las personas del mundo buscan estas cualidades que acabamos de ver. Sabiduría, inteligencia, prudencia. Todos buscamos esto, pero las personas no se dan cuenta de que en el contexto no se trata de cualquier sabiduría, cualquier inteligencia. No, 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 no. Se está tratando de aquello que debe buscar el Hijo de Dios en la palabra de su Padre. De eso se trata. Ahora, eso lo hace si el Hijo quiere. Por eso tanto condicional acá. Pero se está tratando de que el Hijo tenga ese ánimo de buscar estas cosas en la palabra de Dios. Uno no busca y escudriña cualquier cosa que lleve el sello de inteligentoso. Como si cualquier cosa inteligente fuera un tesoro. Buscamos los tesoros que tiene Dios para nosotros en su palabra. Eso es lo que buscamos. En el texto original, esta palabra que aquí se traduce inteligencia, significa entendimiento o el acto de entender. Es cuando hace crack la cabeza, o clic para algunos. A mí me hace crack la cabeza. Ahí uno entiende. De eso se trata. Se habla acá, se está hablando de entender lo que Dios nos ha comunicado en su palabra. Entonces, nuestro Padre provee el entendimiento, o sea, inteligencia. También provee la habilidad y la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Esta es la sabiduría. ¿Y a quién se la provee? A todo aquel que busque. Es cierto, podemos entender muchas cosas de muchos modos distintos, pero nada, absolutamente nada, generará el provecho y el alcance de entender la voluntad de Dios. Nada, nada lo hará. Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová. La gente quiere tener respeto por Dios antes de tener entendimiento y sabiduría, pero acá en el orden lo estamos viendo después. Se va ganando y es creciente este respeto por Dios. Por eso también es creciente la obediencia a nuestro Padre. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6. Porque Jehová, este es para ponerlo en un cuadro, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan correctamente. Vamos a ver un cuadro. Les dije que esto era como para poner en un cuadro, entonces Eduardo me acercó un cuadrito donde lo vamos a tener. A ver, Oscar, Álvaro, si lo podemos... Ahí está. Ahí está. Esto es Proverbios 2, 5 a 7. Ahí tenemos los efectos y resultados deseados. ¿Sí? Entenderemos el respeto profundo de Dios y hallaremos conocimiento. Y allí Dios lo que hace es proveer de sana sabiduría, ese es el versículo 7, y es protección.
Él cuida, Él guarda a los que caminan rectamente. Hermoso. Ahí hay un toque también por parte de la NASA, de Álvaro los Velázquez Caro. Así que también muchas gracias. Quedó mejor y muy bonito para presentar. Dios provee, entonces, la sabiduría y la inteligencia, que es correcto desear alcanzar, que lo podemos desear esto. ¿Por qué? Porque estas cosas forman parte de las razones a las que debemos estar atentos. Proverbios 4:5 es una invitación a buscar esta sabiduría, la inteligencia y el buen conocimiento que Dios ha dejado en su palabra. También es una forma de buscar aquella sabiduría, inteligencia y entendimiento que nos va a añadir cuando necesitamos. Miren, en realidad no es tan complicado. Los complicados somos nosotros, ¿sí? Que por distintas razones le buscamos la vuelta para resistirnos a lo que nos propone un Padre tan considerado y amoroso. Pero es porque nos gusta tener la razón nosotros y no dejársela a Dios. Ahora, en este registro de Proverbios 4:5 también nos llama la atención a algo muy particular, a que cuando alcancemos esta sabiduría e inteligencia, cuando las alcancemos, no las extraviemos ni dejemos de darles atención. Es tan importante adquirir sabiduría e inteligencia como también no olvidar o borrar de la memoria lo que hemos aprendido. Es muy importante. Las razones de su boca siguen siendo aquello a lo que hay que buscar en forma continua. Hay un énfasis en esa frase también, no te olvides ni te apartes, para poder atender a esto. Vamos a ver, ya vamos a ir cerrando, les voy a pasar unas versiones de Proverbios 4:5 que me parecieron realmente muy bueno para considerar, para traérselas. Son 4. La primera de la Biblia de las Américas dice: busca la sabiduría, hazte inteligente. No olvides lo que te digo, no menosprecies mis palabras. Otra versión, que es la Dios habla hoy, dice: adquiere sabiduría y buen juicio. No eches mis palabras al olvido. Muy tierna también. Las últimas dos, una es el pueblo de Dios y la otra palabra de Dios para todos. La primera dice: adquiere la sabiduría, adquiere la inteligencia. No olvides las palabras de mi boca, ni te desvíes de ellas. Ni te desvíes de ellas. Hermoso. Y la última dice: consigue sabiduría y entendimiento. Ya sabemos que no en el supermercado, sino en la palabra de Dios. Consigue sabiduría y entendimiento. No olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. ¡Ah! Precioso. Como para organizarnos un poco. Cuando atendemos a su palabra, ¿qué hacemos? Buscamos. Buscamos, averiguamos, atesoramos y obedecemos lo que Dios dice. ¿Para qué? Para contar con el conocimiento y el entendimiento necesarios para tomar las mejores decisiones, las más apropiadas en el momento oportuno. También, para mantenernos con vigor, es fundamental entender los dichos de Dios y aplicar sus enseñanzas sin olvidarlas ni menospreciarlas. Hay que darle mucho valor a lo que Dios dice. Entender esas razones en algún momento será fundamental para no abandonar la práctica.
Dios las comunica a sus razones. ¿Por qué? Porque Él desea que sigamos practicando sus enseñanzas. Porque así, cuando nosotros seguimos practicando sus enseñanzas, estas producen el efecto y el resultado que Él ha determinado y nosotros deseamos. Nosotros deseamos vivir a la altura de lo que Dios nos propone. Jeremías 29, por favor. Ya estamos en la curva final. Despiértense. Si quieren, prendan las cámaras. O sea, pero en ese orden. Primero se despiertan, después prenden las cámaras. Jeremías 29. Vamos a leer los registros, los versículos 11 y 12. Dice Jeremías, en nombre de Dios, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo, ¿qué dice? Os oiré. Estos pensamientos de paz de los que habla este registro son parte de las razones de Dios, que nos llevan a tener y desarrollar confianza en Él, sabiendo que nos oye. Nadie, absolutamente nadie, confía en otro sin entender las razones de su corazón. Con Dios nos pasa igual. Con Dios nos pasa igual. Dios piensa de nosotros, nuestro Padre piensa de nosotros en buenos términos. Si desconocemos los pensamientos amorosos de Dios, de paz, de Dios hacia nosotros, puede que no logremos desarrollar nuestra confianza en Él. Entonces es muy importante esto, conocer esos pensamientos. Juan 3:16, por favor. Tratábamos este tema, tenemos que pasar por Juan. Muchas veces, cuando nos encontramos con un porqué en las Escrituras, sigue una razón, y aquí vamos a ver esto. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La razón por la que Dios ha dado a su unigénito es para que creamos en Él. Fue la razón, fue y es su amor por toda la humanidad. Por eso Dios dio a su Hijo unigénito. Esa es la razón. El motivo concreto para dar a su Hijo. Vida para siempre es un efecto, uno de los efectos de ese amor. Su amor y su dar son inseparables, uno evidencia al otro. Miren, una de las palabras más tiernas, plenas y dulces del vocabulario humano es la palabra hijo o hija. Uno no se imagina que esa persona chiquita, que uno vio nacer chiquito realmente, chiquita, que destruye pañales sin ningún problema y el descanso reparador que uno quiere tener, se va a convertir con el tiempo en alguien con tanto valor para uno. Uno, en el momento en que nace, les parece muy curioso, uno no entiende por qué no agarran el control, por ejemplo, del televisor y esas cosas, pero a medida que pasa el tiempo, toman un valor para nosotros realmente grande.
Por eso cuando llegamos a este registro por primera vez, uno no le entiende plenamente. Le falta, como que le falta algo. Es más, cuando uno lee que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, uno está dentro de esos todos. Y uno se conoce y se rasca la cabeza y dice, pero ¿realmente Dios? Es una locura que hayas dado a un ser tan perfecto por mí. Por otros no, pero por mí. Es una locura total. Y si uno se pone a pensar que puede haber más de una persona como yo, en mis mismas condiciones, con características semejantes, uno termina definiendo que en realidad no es una locura, es una tragedia para Dios que haya más de uno como yo dentro de estos todos. Es muy loco. Ahora, ¿por qué uno piensa así? Y eso pasa porque básicamente no entendemos el amor de Dios. Es inmenso. Uno no lo entiende leyendo el versículo así de uno. Uno empieza a practicar y recién ahí empieza a ver, a distinguir la poderosa mano de Dios en la vida de uno, en la vida de los demás. Y ahí empieza a lograr entender este amor, su amor. Y entonces ahí, como nos pasa con hijo, con la palabra hijo, las palabras padre y la palabra Dios cambian el sentido. Se vuelven algo mucho más elevado, de otra magnitud, con otra importancia para uno. Se llenan estas palabras, junto con la palabra Señor, y en particular referida al Señor Jesucristo, se llenan de respeto, de admiración, toman un valor especial y también nos gana un amor especial por estas palabras y por estos seres, por Dios, nuestro Padre, y por el Señor Jesucristo. Entonces, sí, lleva tiempo y hay que buscar atesorar la palabra de Dios. Hay cosas que no vamos a entender de entrada, pero sí las vamos a entender. Dios desea que las entendamos. Ese es el interés de un padre amoroso por su hijo, enseñar lo mejor que tiene. Y lo mejor que tiene para enseñarnos Dios es su corazón. Y lo que hizo con el corazón que tiene, como dar a su hijo por nosotros y por todos los hombres de la humanidad. Vamos a Salmos 90, vamos a ir terminando. Salmos 90, versículo 12. Por favor. Salmos 90, versículo 12. Dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Otras versiones, en particular, es la versión de la Biblia de las Américas, comunican de otro modo acá, de una forma más práctica, y se los traigo porque me pareció maravillosa. Dice: enséñanos lo que valen nuestros días, para que adquiramos un corazón sensato. Y hay otra hermosa versión, que es la palabra de Dios para todos, que dice: haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Miren, no es el sufrimiento o la pérdida lo que nos hace caer en cuenta del valor de la vida, sino la palabra de Dios
aprendida con atención, obediencia, inteligencia y sabiduría. No hay conocimiento humano que nos brinde una ajustada idea de lo corta, efímera, pasajera y valiosa que es nuestra vida. Nuestra vida vale, y vale mucho cada momento, cada día, como para vivirla sin buscar los tesoros de esta preciosa palabra y a nuestro Padre misericordioso y lleno de amor. En la práctica siempre habrá dos caminos, siempre hay dos caminos. Dios espera que tomemos el que propone por medio de su palabra. En ella tenemos todo lo que necesitamos. En ella tenemos la instrucción a obedecer. Y también tenemos las razones, sus razones, para mantener un vigor y un paso siempre creciente en nuestro amor, en nuestro respeto y en nuestra admiración hacia Él y al Señor Jesucristo. El mayor ejemplo práctico de un andar en inteligencia y sabiduría lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él tomó las razones de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, y las hizo propias. Así de sencillo. Por favor, vamos a Juan 4:34. Esto ya es para terminar. Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Este fue su ejemplo. Este ejemplo suyo nos lleva a plantearnos dos preguntas básicamente. ¿Qué hacemos ahora? Y la otra pregunta es, ¿a qué razones estaremos atentos? Permítanme orar. Y te damos gracias, Padre, por tener a la mano, Dios, todas estas verdades en tu palabra, para edificarnos, para atenderlas, obedecerlas, aprender, y así edificar nuestro corazón y edificarnos los unos a los otros con ella. Te damos gracias, Dios, porque estas tus razones destilan amor, Dios, destilan amor, hacen evidentes tu gracia, resaltan tu misericordia, nos asombra tu consideración, tu paciencia y tu perdón hacia nosotros, y nos llenan de aliento, Dios, para crecer en nuestro respeto hacia ti y en nuestra obediencia también. Gracias, Padre, por poder compartirnos estas tus palabras y tus razones en todo momento. Y porque el motivo sea el mismo motivo que te llevó a dar a tu Hijo, que sea por amor, Dios. Por amor los unos a los otros. Elevamos que aprendamos a andar cada vez más y mejor en toda inteligencia de tu palabra y en toda sabiduría, siendo prudentes y buscando glorificarte en todo. Te doy gracias por esto, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.